La palabra de Dios nos recuerda que no hay una sola cosa que nos pertenece a nosotros. No hay una sola cosa que nosotros hayamos hecho por sí mismo que nos pertenezca a nosotros. Y recuerdo la palabra del Señor, que todo lo que hemos recibido es por que usted y yo lo merecemos. Por gracia, por su misericordia. Y dice Mateo capítulo 10, versículo 8, de gracia recibisteis, de gracia dad. ¿Y en qué contexto lo está hablando la palabra del Señor? El Señor Jesucristo utiliza esta palabra llevando a la gente a que si somos perdonados, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Que si somos amados, ¿qué debemos hacer? Amar. Que si se nos ha dado algo para bendecir, que dice la palabra, bendigamos. Y lo habla en todo ese contexto amplio y nos invita la palabra a entender que no hay nada que sea nuestro, que todo es de Dios. La palabra nos invita y nos recuerda también que todo es de Dios. El Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto nos anima a no consagrarnos, hermanos, a ninguna cosa creada. Entonces, estamos hablando, Mateo 10:8 y el Salmo 24:1 nos invita a que lo que tenemos es por gracia y que nada de lo que tenemos, así aún lo hayamos recibido, nos pertenece. Todo es de Dios. Dice, y todos los que en ella habitan. O sea, la persona que usted y yo tenemos a nuestro lado, ¿de quién es? De Dios. Mucho cuidado con dañarla, con maltratarla, con pisotearla, porque es de quién? De Dios. Y cuando miramos estos dos textos de introducción, la palabra nos invita, hermanos, a que somos mayordomos y administradores aquí en la tierra. ¿Qué texto dije yo? Vamos a revisarlo. Dice la palabra del Señor. Y si alguien me ayuda a corregirlo, por favor. Bueno, no dije que continuáramos la lectura, dije que continuáramos de Mateo 18. Dice la palabra, vamos a ir más adelante. Bueno, se me perdió aquí el contexto. Aquí el Señor envía a su pueblo, a sus discípulos, a predicar el Evangelio y les invita de lo que hemos recibido. Y dice la palabra del Señor, está en la parte B: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Y dice la palabra del Señor, que de igual forma como nosotros hemos recibido todas estas cosas que dice la palabra del Señor, de igualmente nos compartamos de gracia. Mire, hermanos, el mundo nos ha enseñado a acaparar. El mundo nos ha enseñado a atesorar. Y una de las cosas que yo veo en la palabra del Señor, cuando vamos a mirar 3 textos en la palabra del Señor, es que por medio de la palabra el Señor nos muestra su voluntad divina para con nosotros. Cómo el Señor quiere reflejar su carácter en medio de nosotros. Y yo quiero que miremos 3 textos. Está en el Antiguo Testamento. Una de esas palabras dijo Jesús y otro de esos textos lo dijeron los apóstoles. Porque lastimosamente a lo largo de la historia hemos visto que la palabra que Dios nos manda a nosotros que se cumpla es una parte, es toda. Pero en estos tiempos hemos visto como muchos han desvirtuado, otros han le quitado legitimidad a la palabra de Dios diciendo ya hay cosas que no se necesitan y ya hay cosas que no se cumplen. Y yo quiero que miremos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Quiero tocar 3 textos. Deuteronomio 14, versículo 22. Y vamos a llegar a algo en común que vamos a encontrar en esto. Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente, dice la palabra, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Quiero que vayamos a Hechos 20, 35. Hechos 20, 35.
que vemos este mismo principio a lo largo de la palabra de Dios. Hechos 20:35. Y dice la palabra del Señor, es una palabra que el apóstol Pablo recita, pero tomándola de nuestro Señor Jesucristo. En todo esto es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y yo quiero que miremos 2 Corintios 9, 6 y 7. Y como en este contexto hay muchos textos, pudiésemos estar gran parte recitando estos textos, pero solamente quise tomar estos dos como introducción para llegar al punto que queremos. 2 Corintios 9, capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando tocamos estos tres textos en el Antiguo Testamento, dicho por Jesús, y luego en la iglesia naciente, llegamos a algo en común, que es el dar, que es el despertar en nuestro corazón la virtud y el atributo de Dios, que es ser generoso. El ser generoso es una virtud de Dios, que quiere que sea formada en cada corazón de cada creyente. Pero es en esto lo que yo no me quiero quedar. Solamente quiero tocar estos tres textos que nos habla del mismo principio a lo largo de la palabra. Usted puede escuchar, hoy en las redes sociales podemos escuchar mucha clase de predicadores, muy buenos, otros muy malos, y algunos de ellos dicen que en este tiempo la iglesia ya no tiene que diezmar, ya la iglesia no tiene que entrar en esas otras cosas porque estamos en el tiempo de la gracia. Yo soy un pastor que no comparto eso, porque creo en la palabra del Señor, que la palabra nunca dejará de ser. La palabra tiene un valor. La palabra dice que ella es, cuando tiene ese cumplimiento, dice siempre. La palabra nunca deja de ser. La palabra siempre tiene esa verdad, que es la misma verdad de Dios. Dios es eterno, su palabra es eterna. Entonces no creo tal cosa de muchos que dicen, como estamos en el tiempo de la gracia, entonces la iglesia ya no tiene el por qué entrar en esas virtudes o ese atributo o ese mandamiento que Dios nos pide del Antiguo Testamento. Quiero que esta tarde, de un tiempo muy preciso, vamos a mirar Proverbios capítulo 3, que es allí donde yo quiero centrar la enseñanza, sobre la generosidad en el corazón de la iglesia. Y cuando hablamos de la generosidad, existe una causa según Proverbios capítulo 3, y quiero que en este texto nosotros podamos compartir el mensaje esta mañana. Proverbios capítulo 3, y miremos del versículo 1 hasta el versículo 10. Proverbios 3, desde el versículo 1 al versículo 10. Y dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos
tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando miramos ese contexto de Proverbios capítulo 3, Proverbios es un libro que ha sido escrito mayormente ¿por quién? Por Salomón. Hay otros textos escritos por Lemur, por Agar, y dice la palabra que este hombre, el que escribe este texto, ¿a quién lo está escribiendo? Capítulo 3 dice, hijo mío. Supongamos que el hijo de este hombre, como muchos de nosotros son jóvenes, queriendo que este hombre joven, nuestra mujer joven, no tenga en la vida peligro ni corra riesgos por causa de nuestra rebeldía. Hermanos, la vida es para correr riesgos, pero uno de esos que nosotros tomamos es por causa de nuestra rebelión con Dios. Este hombre, interesado en el corazón de su hijo, en ese contexto le dice algo. Y está mostrando en general esto una actitud. Le dice a su hijo, debes de tener una actitud y una disposición para obedecer, para amar, para cumplir la ley de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Hijo mío, ¿qué dice la palabra del Señor? No te olvides de mi ley. No te olvides de mi palabra. No te olvides de mi mandato. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hacía una pregunta yo con este texto, ¿cómo hacemos para no olvidar las cosas? Yo recuerdo que cuando en el celular anotamos un nombre, hay muchos, por ejemplo, muchos José. José, a ver, como conozco 10, entonces coloquemos José, el panadero. José, al que le debo plata. José, primo. José, compañero de trabajo. ¿Y por qué escribimos de esa manera? ¿Para qué? Para recordar, para memorizar. Y la palabra nos dice, me hace una pregunta, Señor, ¿cómo hacemos para no olvidarnos de tu ley? Y dice la palabra dos cosas. Escríbelas. ¿Y qué más? Átalas en tu cuello. Y quiero que vayamos a esto para poder entender por qué somos olvidadizos en tantos principios de la palabra del Señor. Dice la palabra entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero ese mismo contexto, Él nos demanda algo, la palabra nos demanda a parecernos a nuestro Señor. Pero no solamente nos demanda, sino que inmediatamente nos está dando un resultado, el por qué. Hay una promesa. La palabra del Señor siempre tiene una promesa. Los justos vivirán, pero los impíos, ¿qué dice la palabra del Señor? Perecerán. Es una promesa que muchos no quieren creer. El pecador que se arrepiente, dice la palabra, alcanzará misericordia. Pero también dice la palabra que el Señor no tendrá por inocente al impío, al culpable, al pecador. Son promesas. Hermano, yo tiemblo ante eso. La palabra no es un recital de cosas porque sí. Como le digo, este hombre, padre de familia, está interesado en que su hijo se enfrente a las situaciones de la vida, ante el peligro de la vida. Pero también le dice, si tú la guardas, dice, tendrás largos días y años de vida. A veces Proverbios es un libro donde no entendemos que es un contexto general. La regla siempre no se cumple. Es en contexto general. Pastor, pero es que yo cumplo los mandamientos y ¿por qué esa persona murió tan joven de tal enfermedad? Pues mi hermano, yo no tengo pregunta para eso, ni creo que hay otro. Pero sí entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Entonces dice la palabra, tendrás largura de días y años de vida. Y luego dice, y paz te aumentarán. ¿El por qué? El no olvidarnos de la ley, el nunca apartarnos de ella. Y hay algo que está en el versículo 3, gracias mi hermana, que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Cuando nosotros miramos, yo quisiera que me ayudaran con ese, por favor, con ese, lo que estén tratando allí. ¿Listo? Cuando miramos este libro, vemos que todo es un compendio de verdad y misericordia. Todo lo que Dios refleja en su palabra es un compendio de verdad y misericordia. ¿O usted cree que son algunas cosas? Todo.
El Señor nos está mostrando la verdad de la vida, nos está mostrando su atributo que es misericordioso, que es fiel. Pero yo quiero entrar a esto, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo no olvidamos? Y dice el texto, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermanos, y esto es literal. Esto es literal. Cuando el Señor le decía a Moisés, dígale a tu pueblo que la palabra que Él les ha dado y los mandamientos los llevaba escrito en sus manos, estaba diciendo ellos, está hablando algo más profundo. Mire, el tener la palabra escrita es no olvidarnos. El tener la palabra guardada en nuestro corazón es para no olvidarnos, es para tener nuestra mirada fija en ella. Hermanos, una de las cosas y las virtudes que como cristianos quizás no hemos aprendido a desarrollar es tener la virtud de tener mis ojos en lo que Dios ha dicho que lo tengo que poner. ¿A dónde se dirigen mis ojos? ¿A dónde se dirige mi corazón? Si no es a lo que Dios ha dicho, si no es a lo que Dios ha mandado. Pero es literalmente, escríbelas. Y voy a tomar Deuteronomio capítulo 17, creo que le dice el Señor un mandamiento a los reyes, para ellos no olvidarse de su palabra, que era lo que tenían que hacer. ¿Quién lo recuerda? Escribirlos. La tarea del rey para gobernar su pueblo debía tomar la ley del Señor, y una tarea para él gobernar era escribir cada libro, cada mandato. Pero ¿cree usted que es una tarea solamente para el rey? Es una tarea para todos, porque está diciendo, escríbelas en las tablas ¿de dónde? De nuestro corazón, y luego átalas en tu cuello. Está diciendo, llevemos la palabra siempre en nuestra boca y siempre en nuestro corazón. Llevemos la palabra a donde nos dirijamos. Hablemos conforme, dice la palabra, con gracia. Y ellos literalmente tenían que llevar en sus manos esa promesa o esa ley. ¿Para qué? Para no olvidarla. Los levitas y los sacerdotes tenían que llevar en una diadema en su cabeza una palabra que decía santidad a Jehová, para que ellos entendieran quiénes eran ellos y a quién servían. Y una de las cosas como creyentes, hermanos, ¿por qué no podemos escribir la palabra en nuestro corazón y llevarla a nuestro diario vivir? Porque no nos acercamos a ella, porque no tenemos el tiempo disponible para ella, que es lo más importante de nuestra vida. Y entre esa verdad y esa misericordia que Dios nos demanda a nosotros, la responsabilidad, hermanos, hay tres cosas que quiero tocar. Hay una iglesia de nuestra misión que están haciendo un ejercicio y quiero aplicarlo en ese lugar. Ellos están escribiendo un libro, no un libro de su historia o de sus experiencias. Y le dice al creyente, por favor, escoja un libro de la Biblia, compra un cuaderno y escríbelo. Porque es literalmente. Pero es difícil para nosotros, porque no tenemos tiempo. Usted dirá, pastor, ya escogí un libro, ¿cuál? Filemón. Pero si apenas tiene como 24, 25 versículos. Bueno, empiece por algo. Pero es literal. Escríbelas en tu corazón. Ahora, yo quiero hacerle y llevarle a ese contexto. ¿Cree usted que cada persona de aquel tiempo podría escribir la palabra de Dios? No. No podría, era mucho más difícil, porque el material, el papel que ellos utilizaban no se conseguía fácilmente. La tinta que ellos necesitaban no se adquiría fácilmente y era costoso. Pero el Señor demandaba, escríbelas. Pero usted y yo tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? ¿Y por qué olvidamos muchos de sus beneficios? ¿Por qué olvidamos muchos de sus mandatos? Porque no los tenemos guardados en el depósito de nuestro corazón. ¿Por qué no los aplicamos? Porque no los tenemos guardados en el depósito de nuestro corazón. Pero una de esas cosas que Dios le pide a la iglesia, a sus hijos, dice el versículo 5. Del 1 al 4 le dice qué debe hacer y el cómo. Pero luego el versículo 5 dice,
confía en Jehová de todo tu corazón. Luego el versículo 6 dice, reconócelo en todos sus caminos. Y luego el versículo 7, parte B, dice, teme a Jehová. Y el versículo 9 dice, honra a Jehová con tus bienes. Cuando yo miro el compendio de este capítulo 3, la palabra dice que esto está hablando sobre la sabiduría, que el que es sabio tiene unos beneficios, y está hablando de un hijo al cual el padre desea que sea sabio. Y está diciendo, usted quiere ser sabio, entonces confía en el Señor, reconócelo, teme y hónrale con sus bienes. Solamente me quiero saltar al versículo 9. ¿Por qué nuestros bienes tienen que ver con honrar al Señor? Porque yo veo que honrar al Señor con nuestros bienes es símbolo de nuestra generosidad. Y entendemos que todo el compendio de este capítulo, Dios está queriendo imprimir en el corazón del hombre su atributo, que es generoso. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que Él se despojó? Que Él por amor dio lo más precioso que era su Hijo. Luego dice la palabra que Jesucristo también se despojó. Dice que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esa misma virtud que tiene Dios para con nosotros, que leíamos en el Salmo 8, que somos pequeños y que Dios nos visitó y que tiene misericordia con nosotros, es esa misma virtud que quiere que nosotros lo tengamos. Y dice la palabra del Señor, honra al Señor con tus bienes. La pregunta es, ¿qué son nuestros bienes? Y la pregunta es, ¿qué es honrar al Señor? Porque este versículo no me dice a mí el cómo debo honrar al Señor con mis bienes. Dice, honra al Señor con tus bienes. Pero hay una promesa, y no solamente con ella, sino con las primicias de todos tus frutos, o de algunos frutos, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, si hemos leído en la parte inicial, yo la perdono, hermana. Si hemos leído en la parte inicial, dile a alguien que le ayude con eso, por favor. Si nosotros miramos en la parte inicial, dice que misericordia y verdad. Todo esto hace parte de la misericordia y la verdad de Dios. Vámonos, quiero tocar ya su corazón sobre este tema. Es algo que quizás delante de Dios he sido negligente para compartir con la iglesia, que es el tema de ser generosos, que es el tema del dar, que es el tema de ser dadivosos, liberales en alguna manera, el apóstol Pablo dice. Porque es la manera el que el Señor muestra en nuestro corazón de que verdaderamente le amamos y que tenemos cuidado por los otros. Mi esposa me decía, amor, es una fiesta de la generosidad, ¿por qué entonces no hacemos las cosas que hemos hecho cada año? Quizás poner una decoración, quizás poner colores. Yo le dije a mi esposa, amor, yo creo que primero tiene que ser una fiesta en el corazón. Porque no quiero esforzarme con que me parece muy bonito decorar y hacer. Y mi esposa me decía, es una fiesta. Cuando mi esposa me hizo esa pregunta, yo meditaba, ¿y qué es una fiesta? Me fui a buscar en la palabra del Señor. Una fiesta para algunos judíos era celebrar con vino y licor, con sidra. Para otros, fiesta era una celebración de consagración, una celebración a veces de dolor, un peregrinaje. Pero para otros, otro significado de fiesta era lo que el Señor verdaderamente quería que ellos celebraran. Y me encontré con Deuteronomio capítulo 26. Mire que hemos tocado varios textos. Cuando yo miré eso, hermanos, le aseguro, yo lo he leído varias veces. Pero cuando estaba preparando este tema, me encontré allí y Dios me habló de una manera tan especial sobre ese texto. Entienda que venimos escalando todo esto. El Señor quiere que nosotros tengamos la actitud y la disposición de obedecer su palabra para que su imagen se refleje en nosotros. Pero cuando
Dice, Señor, pero ¿qué son bienes para el creyente? Porque es que hay gente que no tiene nada. Sí, hermanos, ¿qué es el fruto para el creyente? Quiero que entonces saltemos a Deuteronomio capítulo 26. Dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacerte habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y irás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Y dice, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y luego dice, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo. Ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira, desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Saltamos a este texto porque aquí podemos ver que aquel hijo que estaba recibiendo la carta de su padre, entender qué son bienes, él ya sabía que se trataba de esto. Cuando miramos la palabra del Señor, hermanos, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella. Y miraba mi corazón cuando Dios cumpla su promesa. El Señor nos demanda algo. Ahora la pregunta es, yo veo todos los días la promesa de Dios sobre nosotros. Yo veo todos los días la bendición del Señor sobre nosotros. Primero Él nos da la salud y las fuerzas para ir a trabajar. No solamente nos da la salud y las fuerzas para ir a trabajar, sino que nos da el raciocinio, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Yo veo la promesa del Señor. Por lo menos en esta congregación no he visto todavía gente que pasan dificultades, pero todavía no he visto a alguien de nuestra congregación que esté mendigando. Yo he visto la mano del Señor que le ha sustentado. Y Dios dice, cuando yo cumpla esa promesa, entonces, ¿tú vendrás a dónde? Cuando yo te ensanche en tu negocio, cuando yo te ensanche en el puesto de trabajo, cuando yo te bendiga, muchos dijeron aquí, quiero ser mi propio jefe. Y ya lo son. Ustedes trabajan para ustedes mismos. Para mí, eso es tener mucha fe. Uno salirse de una empresa para montar su propio negocio. ¿O usted cree que no? Para mí, yo bendigo a la gente que tiene ese
esa forma de fe, de querer salir adelante. Otro, no, yo quiero ir a trabajar en una empresa. Yo bendigo las empresas, pero para mí es una bendición que usted pueda hacer de su vida, de su profesión, de sus cualidades, su propia empresa. Dice, cuando yo haya hecho eso en su vida, entonces tú vendrás. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Te presentarás. Pastores, que a mí me encanta más en diciembre comprar 10 mercados y dárselo a los pobres. Hermanos, esos pobres tendrán una semana de dignidad, y no estoy diciendo que sea malo, pero no es el orden de Dios. Alcalde, yo me voy a reunir con los vecinos de mi calle y vamos a poner plata para pavimentar la calle. No se preocupe usted. ¿Cree usted que es el orden? No. Dios puso autoridades para administrar, para sojuzgar, para gobernar, para dar a entender dónde está la necesidad, qué hay que atacar, que atender primero. Muchos dicen, pastor, si quiero donar 5 mercados. Está muy bien. Pero con eso satisfacen ese bienestar delante de Dios que ya cumplí este año con lo que tenía que cumplir. Dios dice, cada vez y que tú veas mi promesa en ti cumplida, preséntate delante de mí. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Algunos lo entienden como primicias lo primero de lo dado. Otros dicen lo mejor, lo que tú has obtenido. Yo conocí un hermano que era tan meticuloso y tan serio con esto, que cuando él le pagaban el salario, hace mucho tiempo, no era como hoy, que a usted le consignan. A él le entregaban billetes y cuando él diezmaba sacaba los mejores billetes, los más nuevecitos. Él veía un billete feo, literalmente, él veía un billete feo y iba y lo cambiaba al banco por uno nuevo para colocarlo en el sobrecito para su ofrenda. Y no era una persona millonaria, un trabajador muy humilde, pero así era, porque él entendió que es dar lo mejor para el Señor. Hermanos, y cuando uno veía esos billetes nuevos, uno entendía, porque me correspondía la administración de ese lugar, estos billetes que son tan nuevos de 2,000 pesos, esos son del hermano. Porque él entendió que es lo mejor. Mire que no estoy hablando de cantidad, estoy hablando que es lo mejor. Por allí mi esposa está riendo porque ella también lo conoció. Dice la palabra, te presentarás delante de la autoridad. Mire, la autoridad aquí no soy yo. Aquí la autoridad no soy yo. No es que te estoy diciendo que te vengas y te presentes delante de mí para entregarme tú. No es eso. Usted entiende quién es la autoridad. Es Dios. Y algunas veces le hemos enseñado, cada vez que usted recibe su salario, usted le dice, gracias a Dios por ese salario que tú me diste, lo bendigo y voy a apartar lo que es tuyo. Es reconocer que Dios es la autoridad. Y luego disponerlo dentro de la iglesia para las personas que administran. Pero dice la palabra del Señor algo que me encantó. Dice, cuando esta persona se presente, no se va a presentar así como muchos de nosotros sacamos nuestro sobre, por aquí tengo yo el mío. Aquí dice la palabra del Señor. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová. Mire lo que está diciendo, reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Declaro hoy a Jehová tu Dios. Dice que he entrado en la tierra que juró Jehová. Mire, yo declaro que Dios cumplió lo que me ha prometido hasta ahora. Hasta ahora el Señor ha guardado mi vida, ha bendecido a mis hijos, ha guardado a mi esposa, nos ha llenado de fuerzas. Hasta ahora Dios, este año el Señor me dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo digo, Señor, hasta ahora tú me has cumplido, has guardado esta iglesia, la has bendecido. He visto a muchos flaquear, pero si no fuera del Señor, hermanos, usted ya no estuviera aquí. He visto la promesa del Señor, no te dejaré, no te desampararé, con la diestra de mi justicia, dice la palabra del Señor. Señor, yo he visto tu obrar este año. Me has bendecido en el trabajo. Muchos este año las empresas están preocupados en qué aguinaldo dar. No sé si todavía eso se utilizará. Y muchas empresas compraban licuadoras, los electrodomésticos más básicos, hornos, vajillas, todo esto, hermano. Aún ellos saben el valor como de la gratitud, ¿cierto? De la generosidad. Eso es bonito, hermanos.
Hermanos, usted no tiene mucho para dar. Dígale a Dios que le bendiga con maicena, con leche, hace natilla y dice, hermano, mire, te bendigo este año y que termines un año en bendición. Nadie te está pidiendo que entregue regalos ostentosos, lociones, zapatos. Esa es la generosidad. Y dice, Señor, yo declaro que tú cumpliste tu propósito. Yo confieso que me bendijiste, que mis hijos fueron guardados, que mis hijos, a pesar de la dificultad, tienen sanidad. Y luego dice la palabra del Señor, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y irás delante de Jehová tu Dios. Un arameo, ¿qué está diciendo? Un arameo está diciendo, ¿de dónde le sacó el Señor? Ellos no eran nadie, y Dios llamó a Abraham. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y luego dice, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Qué está diciendo Dios? Mientras usted se acerca a llevar esa ofrenda, ¿qué vas a decir, Señor? Cuando no tenía nada, tú miraste mi pobreza, miraste mi dificultad y tú me rescataste. Mire, el Señor es poderoso, como he dicho todos estos años, para pagar deudas. El Señor es poderoso, hermanos, para hacer y para levantar. Pero primero quiere levantar esta fiesta en nuestro corazón. Dice, ¿de dónde salgo yo? ¿De dónde salimos nosotros? El Salmo 8 dice, somos tan pequeños y tan insignificantes, de familias tan pequeñas, de familias que quizás no son reconocidas, de familias que no son pudientes. Pero dice, tú me sacaste de esa familia. Y él dice, y vivimos en dificultad, en opresión. Hemos visto la dificultad quizás en décadas en tu familia, quizás en años. Pero Dios dice, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, lo que Dios hizo, lo que nadie puede hacer. Eso nos invita al Señor. Mira, recuerda de dónde te sacó el Señor. Voy y le digo una cosa que dice mi esposa. Estamos en una tierra bendecida. Santa Rosa es tierra bendecida. No sé hasta cuándo Dios pondrá sobre los cielos de bronce. Yo no lo sé. Para tratar de apretarnos un poquito y mirar verdaderamente en quién confiamos. Pastor, es que cuando saquen la carretera hacia el lado del nordeste, ya la carretera que van a sacar para el lado de Urabá, ¿qué va a pasar con nosotros? Mi hermano, yo no sé nada, pero yo sigo esperando en Dios. Esa es la realidad. Muchas personas piensan, se van a quebrar los hoteles, se van a quebrar los restaurantes de la carretera. Yo no sé qué va a hacer Dios. Confiar en Dios. Dios dice que Él no nos dejará, ni nos va a desamparar. Entonces, con esa actitud Dios dice, y Jehová nos sacó, versículo 8, de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nosotros no nos olvidemos de lo que ha hecho. Cuando nos presentemos con la ofrenda voluntaria que usted trae quizás cada mes a este lugar, usted le diga, Señor, te doy gracias porque un mes más de trabajo que me regalaste. Un mes más de trabajo que bendijiste a mi jefe, a mis patrones, a la empresa. Hermano, nosotros a veces no somos eficaces para Señor, regálale a mi patrón clientes mejores para que él me pague a tiempo, pero también, Señor, que él te conozca. Esa debe ser nuestra oración. Señor, ten misericordia en la empresa en la cual yo trabajo. Ten misericordia de mis clientes. Pero mire lo que dice la palabra. Y ahora aquí he traído las primicias, lo mejor del fruto de la tierra que me diste. Mire que nada tenemos nosotros. Dios nos dio para que nosotros tuviéramos la actitud de gratitud y de generosidad. Y dice, oh Jehová, yo lo dejaré delante de ti. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. La generosidad va acompañado entonces de reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros,
pero luego también dice la palabra de adorarle y alegrarnos en nuestro corazón. Yo no espero que usted, cuando esté separando su dádiva, usted lo haga con tristeza y Señor, y esto que lo tenía para los tenis. De verdad no pensemos de esa manera, porque la palabra dice aquí eso, lo que estoy diciendo lo digo de esa manera, pero eso mismo lo dice aquí. Dice, lo voy a poner delante de Dios, le voy a adorar, dice, me voy a alegrar en el bien que Jehová nuestro Dios nos ha hecho. No solamente a mí, sino a quién, a mi casa. Pero dice, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. ¿Es un mandamiento para quién? Para todos. Porque Dios quiere que esa virtud y ese atributo divino de Él sea en nosotros. Mira, hermanos, que no estoy hablando aquí de dinero. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el aspecto de nuestra vida. Dios nos perdonó, perdonemos. Dios nos amó, amemos. Dios nos sirvió, sirvamos. Dios nos dio bienes, bendigamos con esos bienes. Y dice la palabra, y te alegrarás, versículo 11, en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti. ¿A quién? Y a tu casa. Así como al levita, al extranjero que está en medio de ti. Y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Cuando yo miro esto, hermanos, veo, eso es una fiesta, hermanos. Es una fiesta que Dios nos invita a compartir con los otros. Nosotros como iglesia no podemos dejar, hermanos. Si el mundo hace eso porque sabe que es bueno, hagámoslo entre nosotros. Hermanos, mire, así con comañita, mire, te traje unas mediecitas así de aguinaldo. Te traje, mira, hermano, te traje un pañuelo, venga. Es algo que tenemos que, cierto, sembrar nosotros. Hermano, mira, te traje, como decíamos ahorita, una natillita con buñuelo. Ese espíritu. Pero hermano, te traje por aquí una bobadita de oro, como dicen por ahí, por allá, un pedacito de esmeralda. No, hasta allá no, también. Esas cosas sencillas nos enseñan a desarrollar esa disciplina. Hermanos, hay hermanos aquí muy preciosos que han sido, yo lo he dicho siempre, muchos de ustedes han sido muy generosos con nuestra familia y yo les bendigo. A veces, Señor, ¿será que juego la lotería a ver si recompenso a los hermanos? Y yo, no, qué bendición llevar a los hermanos a un paseo y dejarlos por allá. No, llevarlos a un paseo. Mi esposa siempre me dice, amor, bendecir a los que sirven, bendecir a los que están con nosotros, a las familias que nos acompañan. Ese es nuestro deseo. Y la palabra del Señor dice, ustedes se alegrarán, ustedes se gozarán. El dar hace que nuestro corazón se alegre. Hermanos, pregúntele a un papá de aquellos que lo hacen, cuando le regala a su hijo lo que a él le gusta, cómo sale su hijo de su habitación, de su sala, de su cuarto, cómo sale, llorando. Sale feliz. Y el papá cómo se queda por allá. ¿Cómo? El fiadito me sirvió. No, hermanos, entendamos eso, alegremos el corazón de nuestros hijos ahora un tiempo. Esa semana hice algo tan precioso, porque lo necesitamos. Le dije, muchachos, les hago una invitación, y a mi esposa. Vamos a dormir todos juntos en la pieza. Y entonces armé 2 cambuches, uno para mi hija, otro para mí, mi esposa y mi hija en la cama. Y eso fue algo tan especial, hermanos. Lo más maluco fue el otro día recoger todas esas colchas y esas cosas. Pero fue algo tan especial escuchar a mi hija hablar sola de noche y reírnos en la mañana de ella. No entendíamos qué decía, pero es algo tan especial. Dar esos momentos. En eso consta la generosidad. El querer ser feliz porque otro es feliz con lo poco o lo mucho que nosotros creamos que podemos dar. Mire, lo que Dios quiere enseñarnos con esto, hermanos, es de que tengamos un corazón dadivoso. Padre, sea generoso con sus hijos, denle el tiempo que ellos necesitan y se merecen.
su trabajo, y usted sabe a quién le estoy hablando. Aquí hay muchos así. El día de mañana usted lo echa a su jefe porque llega otro mejor, se quebró su negocio, sus hijos siempre van a estar con usted. Por eso disfrute la mejor parte de su vida, su salud, su fuerza. Cargue a sus hijos en sus hombros mientras puede. Cargue a su esposa mientras puede. Eso hace parte de la generosidad. Aquí se les ha advertido a ustedes muchos de esa manera. Practiquen la disciplina, la virtud divina de Dios en nosotros. Ese es el reflejo y la imagen de Cristo en nosotros. Esa no es una enseñanza que se debería dar. Hay cosas en la palabra, como yo digo, son sentido común. Pero sé que muchos de ustedes han perdido la costumbre y la disciplina. El Señor nos bendice cada día de nuestras vidas y Él está pidiendo a su iglesia que hagamos conforme a su verdad y su misericordia, porque largura de días nos traerá el Señor. Quiero terminar con esto, el versículo 13. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa. ¿Qué es lo que tú apartas para Dios? Consagrado. Ay de mí, gracias a Dios por los tesoreros que tenemos en este lugar. Ay de mí que yo tome lo consagrado de Dios y diga, a ver, esa semana me voy con esto para Santa Fe de Antioquia. Esto es lo consagrado de Dios para las cosas de Dios. Dice, he sacado lo consagrado ¿de dónde? De mi casa. Y también lo he dado al levita, al extranjero. Aquí estamos hablando del para qué se utiliza lo que Dios nos ha demandado. Para los necesitados. El Señor quiere que seamos generosos porque hay una necesidad nuestra, pero también afuera. La necesidad nuestra es de parecernos a Cristo y la necesidad de afuera es mostrar a Cristo. Dice, ellos, los extranjeros, al huérfano y a la viuda, dice, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Termina diciendo, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado en mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Y no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Cuando usted practica el ser generoso, no se está olvidando de lo que Dios ha demandado en nuestras vidas. Yo quiero, hermanos, de hecho, hermanos, si usted lo lee, yo creo que no hay mucho que explicar. Si usted lee esto, es tan sencillo, hermanos. Dice la palabra de Dios que ya nunca cambia. Porque muchos han querido desvirtuar estas cosas pensando que Dios no le ha dado una responsabilidad a la iglesia. Muchos lo quieren quitar. ¿Cómo Dios quiere bendecir a la iglesia si no es con nosotros mismos? Recuerde que la palabra del Señor decía en 2 Corintios, capítulo 9, dice que demos conforme a lo que hayamos dispuesto en nuestro corazón. Que lo que hayamos hecho sea voluntario. Si usted tiene para dar 20,000 pesos, pero le está haciendo carga, entonces dígale, Señor, ¿será que si con 5,000 es voluntario? Entonces tenga, es mejor. Se lo estoy diciendo con todo verdad. Pero si usted a ti le está dando el Señor 100,000 pesos para que bendiga o quizás más, pero te duele en el corazón, hermanos, entonces no es voluntario. O sea, no hemos depositado nuestra confianza en Él. Quiero decir un principio. Cuando cada uno de nosotros hacemos lo que Dios nos manda que tenemos que hacer, es un principio económico. La iglesia no tendría que hacer ni bazares, ni recolectas, ni vender empanadas, ni hacer las cosas que tenemos que hacer para recoger fondos para algo. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve una iglesia que cumple su propósito, Dios se derrama ¿en qué? En bendición. En bendición. Y nosotros podemos llegar al extranjero, a la viuda, al pobre, al necesitado. Podemos levantar el templo que necesitamos levantar. Podemos ayudarle a la hermana que necesita reparar el techo, organizar el baño que necesita organizar. Pero cuando cumplimos
esta verdad y misericordia en nuestra vida. Yo quiero, hermano, que usted medite un minuto en su corazón. Todo esto hace parte de la adoración, todo esto hace parte de un corazón generoso. Pues le digo, es tan sencillo este texto que leerlo no necesita explicación. Y que usted le pueda decir, Señor, yo te doy gracias.